Hola, muy buenas. Mi nombre es Stephanie Beatriz Platero López de la Universidad del Salvador, modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Cátedra de Matemáticas. Llevo lo que es la licenciatura de la enseñanza en las matemáticas y vamos a hacer ahora un ejercicio de cálculo diferencial donde nos dice lo siguiente. En un triángulo isósceles de base 12 centímetros, de lado desigual y la altura de 10 centímetros, se escribe un rectángulo de forma que uno de sus lados esté sobre la base del triángulo y dos de sus vértices sobre los lados iguales. En el literal A nos pide, expresa el área A del rectángulo en función de su base X. Y de igual es el dominio de la función. En el literal B nos pide, a partir de la función hallada, determina el valor máximo de esta función. Siguiendo con esto, hemos encontrado lo que es un ejemplo similar en la solución ejercicio 81 en la página 4.66, en la página 351 del libro de cálculo diferencial Lisbeth Sancho Mora. Ahora, en el literal A se nos pide expresar el área A del rectángulo en función de su base X. Es decir, el área del rectángulo lo vamos a representar en función X. En esta función X. Y posteriormente vamos a decir el dominio de la función. Ok. Si nos fijamos, aquí tenemos un triángulo rectángulo ABC, del cual también tenemos un triángulo rectángulo TEC, del cual podemos hacer las proporciones de semejanza. Entonces, comencemos. Tenemos que A B, el segmento AB sobre el segmento DE, ya que según esas propiedades son los lados iguales de los triángulos de semejanza. Entonces, el segmento AB sobre el segmento DE. Va a ser igual al segmento BC sobre el segmento EC. Ok, estamos trabajando lo que es una perpendicular con otra perpendicular más sus bases, ya que estas nos representan que las bases son el eje X y las perpendiculares son las del eje Y.
Siguiendo, vamos a sustituir los valores que tenemos ya en nuestro triángulo isósceles a nuestra razón de semejanza. Ok, AB tenemos que equivale a 10. Aquí lo tenemos. Entonces lo vamos a sustituir y ponemos 10 sobre DE, que DE le hemos puesto Y. Esto va a ser igual a la razón que tenemos acá. Sustituyéndola tenemos que BC va a ser igual. BC va a ser igual ya que BC va a ser igual a 6. Ya que como se sabe que AB es la altura, por lo tanto va a ser un punto medio de este segmento. Vamos a poner, por ejemplo, una H. Entonces, AB es perpendicular a HC. Por lo tanto, sabemos que HB va a ser igual a 6 va a ser igual a 6 y BC va a ser igual a 6 porque se sabe que AB, que el punto B es punto medio. Es punto medio. Ok, sabiendo esto, ya sabemos que BC, todo este sector va a valer 6, ya que HC vale 12. Entonces lo sustituimos S. Y tenemos este pedacito de acá, que es todo este segmento valor de 12 menos esta X. Y además de esta X es 12 menos X sobre 2, porque esta X se divide en 2, ya que solamente vamos a agarrar el triángulo ABC, no el triángulo AHC. Por lo tanto, nos va a quedar de esta manera. 12 menos X, es decir, el segmento HC válido a 12 menos el segmento que queremos conocer, que es X, todo esto dividido en 2, ya que estamos trabajando con solamente la mitad del triángulo HAC. Es decir, solo estamos trabajando con A, B, C y D, E, C. Seguimos. Ok. Ahora, sabemos que aquí vamos a aplicar medios por extremos, así que va a ser 6 sobre 1 y trabajar medios por medios y extremos por extremos
es ir multiplicando 6 por 2, 12 y 1 por 12 menos x nos va a dar igual. Así que tenemos que escribirlo. Tenemos 10 sobre y, 6 por 2, 12, sobre 1 por 12 menos x nos da igual. 12 menos x. Esto lo vamos a multiplicar cruzado. Este con este y este con este. Ok. Seguimos. 10 por 12 menos x. 12 menos x y esto va a ser igual a 12 por y. Haciendo la multiplicación 10 por 12 nos dará 60 menos 10x, pero por el momento no lo vamos a hacer porque nos facilita más despejar lo que es la y. Despejamos y. Y tenemos 10 por 12 menos x va a ser igual sobre 12 va a ser igual a y. Si está multiplicando pasa a dividir. Ok, acá se nos hace mucho más fácil para simplificarlo. Por eso no lo quise multiplicar acá. Entonces, la mitad de 10, 5. La mitad de 12, 6. Entonces escribimos lo que nos haya dado. 5, 12, menos 5. Esto va en el siguiente paso. Menos x sobre 6. Ok, aquí nos hace falta la multiplicación. Así que tenemos 5 por 12 son 60. Menos 5x sobre 6. Todo esto va a ser igual a y. Quiere decir que este pedacito de acá nos va a valer 60 menos 5x sobre 6. Al final vamos a de verdad encontrar el área de nuestro rectángulo con esa fórmula que encontramos ya. Así que esta fórmula la vamos a encerrar, la vamos a guardar para después poderlo utilizar. Ok.
Bueno, luego, después de haber encontrado y, que significa 60 menos 5x sobre 6, vamos a pasar a ponerlo en términos de función de x. ¿Okay? Solamente vamos a trabajar con este lado del eje x, ahí imagínense un eje x y este un eje y, pero lo vamos a poner en términos de eje x, de que estamos trabajando con puntos máximos y mínimos, y estos solamente se trabajan con el eje x. Así que al poner que en función del área de x, nos encontramos que va a ser igual a x por lo que ya nosotros tenemos, porque se sabe que el área de esta x que tenemos va a ser igual a base por altura, es decir, x por y. Y al sustituirla, tenemos acá, al sustituir esta y, nos va a quedar 60 menos 5x por 6. Entonces, esta x que está acá me está multiplicando todo esto. Entonces, tenemos, pues nos va a quedar 60x menos 5x al cuadrado sobre 6. Ya que 6 no lo afecta. Y así es como tenemos lo que es la expresión del área A del triángulo en función de la longitud de su base X. Es decir, hemos encontrado una función del área con respecto al eje X. Así que aquí está. Ahora que ya hemos encontrado la expresión del área de X en función de X, nos toca determinar el dominio, donde su dominio es fácilmente de identificar, ya que estamos hablando del eje X y podemos asumir que estamos hablando de su distancia en el eje X, y por enunciado del ejercicio tenemos que viene desde el 0 hasta el 12, ya que HC va a ser igual a 12. Entonces estamos hablando de que nuestra recta solamente ha caminado en números positivos desde el 0 al 12. Entonces nos quedará que 0 es menor que X y X va a ser menor que 12. Es decir, que nuestra X evidentemente está entre el intervalo 0 y 12. Ahora bien, por la respuesta de nuestro literal A, nos dice que la expresión del área A del triángulo en función de la longitud de su base X es igual a de X, va a ser igual a 60x menos 5x al cuadrado sobre 6. Mientras que su dominio va a ser entre el 0 menor que X y X menor que 12.
Es decir, nuestra x está entre el 0 y el 12. Esta es nuestra respuesta del literal A. Ok, ahora pasamos a nuestro literal B, a encontrar el valor máximo de esta función encontrada a partir de la función que ya hemos encontrado, claro. Entonces, para hacer el literal B y buscar nuestro valor máximo, vamos a tener que utilizar la expresión ya encontrada, y lo primero que debemos de hacer es derivarla. Entonces tenemos que a sub x va a ser igual a 60 x menos 5 x al cuadrado, todo eso sobre 6. Esta la vamos a derivar, lo cual nos va a quedar 60 por 1 y x 1 menos 1 menos 5 por 2 x 2 menos 1 sobre 6, ya que a 60 x, el exponente de x bajará a multiplicar a 60, mientras que el exponente de x se le va a restar 1. Entonces nos queda 60 por 1, 60. X menos a la x, su exponente quedará nulo, por lo tanto no existirá. Es decir, nos quedará de la siguiente manera. Bueno, 60 por 1, 60. 1 menos 1, 0. Entonces el exponente de x nos quedará 0, por lo tanto ya no se escribe. Menos 5 por 2, que es el exponente que está en x, bajo a multiplicar 5, 5 por 2, 10. Ahora restamos los exponentes. 2 menos 1, 1. Por lo tanto, nos va a quedar una sola x. En este caso se elimina porque las constantes, al derivarlas, nos da 0, ya que al restarle el 1 que tiene este número constante, nos dará 0. Por lo tanto, no existe. Así que la derivada de a sub x va a ser igual a 60 menos 10. A 60 menos 10 le vamos a despejar x, ya que como tenemos y, vamos a despejar x de igual manera. Entonces tenemos 60 menos 10, x, le igualamos a 0 para poder despejar. Nos queda de este lado 10, x va a ser igual a menos 60, ya que menos 60 al otro lado da signo negativo.
Ok. Seguimos. Menos 60 de este lado. Esta menos 10 está multiplicando, por lo tanto, al pasar a este lado, va a dividir. Uy. Uy. 60 sobre menos 10, porque el signo no lo pierde. Entonces, en concreto decimos menos entre menos da más, y 60 entre 10 nos da 6. Entonces, tenemos como respuesta que x va a ser igual a 6. ¿Qué quiere decir eso? Ya que hemos derivado y despejado, este va a ser el número que vamos a poner en el despeje de y para encontrar lo que realmente vale y. Pero 6, ya vimos que 6 vale todo esto. X va a ser igual a 6 y por lo tanto ya sabemos que el número máximo va a ser el número 6. Esto se puede comprobar de la siguiente manera. Bien, ahora para comprobar que x es igual a 6 vamos a usar nuestra tablita donde vamos a escoger del 0,6 y del 6 al 12 números que nos estén diciendo cómo se va a comportar la gráfica. Entonces recuerden que estamos jugando en la gráfica en el eje X con 0, 6, que es el número mayor o el número máximo de la función a de x, y el 12, que es toda la longitud de la base del triángulo. Ok, para esto vamos a agarrar un número que esté del 0 al 6 y lo vamos a sustituir en x en esta función. A ver, por aquí les muestro cómo lo he hecho en la calculadora. Bien, esto me da del 0,6 agarré el número 4 y me da igual a 26,66. Ok, y es positivo o negativo. Así que, por lo visto, es positivo porque subió. Ahora bien, al sustituir este 6
En la X, o sea, en el punto 6, me da un número 30. Ok, y en un intervalo del 6,12 yo elegí un número 11 y lo sustituí siempre en la fórmula de a de x, el cual me dio 9,16. Entonces, si ven, la gráfica sube a 26,66. Es positivo. Luego, tenemos el número máximo del cual lo vamos a dejar en 0. Y luego de estar en 30, bajó la gráfica. Es decir, nuestra gráfica viene en 26. Por acá. Está 26,66. Luego nos da que tenemos un 30. Ese 30 es acá. Del 30 nos ha bajado hasta el 9,16. Acá. Entonces, al ver el comportamiento de esta gráfica, sabemos que aquí decrece. Así que aquí dijimos que crece aquí está el número máximo y aquí decrece. Ok, decrece. Al ver esto y al comprobar esto, ya sabemos que el número máximo de la función a de x es igual a 6. Y así hemos dado respuesta al literal B, donde nos pedían el número máximo de la función a de x. Ahora bien, por último, vamos a sacar lo que es el área de rectángulo. Y como sabemos, el área de un rectángulo es base por altura. Así que tenemos una X y aquí tenemos una Y. Ok, si ven, nuestra Y no está en un solo número. Así que vamos a sacar Y, porque aquí tenemos esta constante y ya la tenemos. Entonces, sería 60 menos 5. Aquí en X vamos a sustituirlo por 6. Todo esto sobre 6. Al hacer la operación nos da 5 por 6, 30. 60 menos 30 nos da 30. Y luego 30 entre 6. Sí, 30 entre 6 igual a 5. Entonces tenemos que Y va a ser igual a 5. Ahora tenemos la fórmula que ya habíamos dicho, que no es el área de un rectángulo va a ser base por altura. En este caso nosotros tenemos X por Y.
Entonces, sustituyendo lo que ya tenemos, x va a ser igual a 6 y y va a ser igual a 5. Cinco, 6 por 5, 30. Entonces, el área de nuestro rectángulo son 30. Vamos a ponerle un valor, centímetros al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo este cuadrado vale 30 centímetros al cuadrado. Ahí está. Y este es un apartadito del A, donde nos dice, le expresa el área. Así que eso sería todo. Espero que me haya entendido. Muchas gracias.